Avanzamos con información, son las 9 en punto de la mañana, transmitiendo este espacio de entrevistas en Guamre, medio comunitario. Ya asiste a esta conversación Jorge Núñez del parte de Caleidos para dar seguimiento a este análisis necesario sobre este último decreto, pero que es casualidad, venía desde oferta de campaña en esta alianza del partido de gobierno, creo, con el Partido Social Cristiano. Ya lo anunciaba el presidente Guillermo Lasso. Escuchábamos declaraciones también de varios funcionarios de gobierno que hablaban también de la pertinencia de la seguridad privada sobre el apoyo al trabajo que realiza la Policía Nacional. De todo esto lo vamos a conversar. Damos la bienvenida a Jorge Núñez. Te saluda Jorge Cano y Verónica Calvo Piña. Muy buenos días, Verónica, muy buenos días, Jorge, y buenos días a su audiencia. Ajá, buenos días, Jorge. Bueno, la primera pregunta con la que queremos arrancar es, ¿por qué desde Caleidos, recuerdo que algunos meses pasados en unas entrevistas que teníamos, nos mencionaban que la violencia de las cárceles se está trasladando a la calle y efectivamente con este impulso al porte de armas por parte del gobierno, ¿cómo estaríamos viviendo? ¿Cómo quedaría esta situación, digamos? Y recuerdo que en la última conversación que tuvimos conversamos que básicamente la política de seguridad del gobierno lo que proponía es gestionar las ciudades como si fueran cárceles y cómo estaban gestionando las cárceles, Uh-huh. que básicamente es darle todo el poder a unos ciertos grupos, los grupos que cooperan con la policía y que la policía recibía información de las bandas y les daba poder a las bandas o les dejaba hacer lo que querían dentro de cárceles y que esto se iba a extender a las ciudades. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es parte de ese proceso. Eh, Cada vez vemos más que no son solo barrios, sino ciudades enteras que se gestionan como, como centros penitenciarios y centros penitenciarios controlados por determinados grupos. Entonces, cuando leemos este permiso de tener armas, ¿no es cierto? Cuando el presidente hace un tuit y dice, en la guerra contra la delincuencia y ustedes, lo que debemos preguntarnos es, ¿quién es ese ustedes? Recuerden que las bandas que están armadas en las cárceles fueron armadas por la propia policía. Digamos, los canales con los que entran las pistolas, las subametralladoras son a través de sistemas de corrupción y sistemas de acuerdos. Uh-huh. Y ahora, básicamente, lo que están diciendo es que un sector de la población va a tener derecho de portar armas. ¿Cuál es ese sector de la población que va a tener derecho de portar armas? Entonces, básicamente, ese derecho de portar armas o ese permiso de portar armas que te otorga el Estado, para ser un poco más precisos, no es para toda la población. Y lo que vamos a dividir es la población entre aquellos que tienen armas, que en este momento son la policía, las bandas criminales y ahora un grupo que puede acceder y comprar a estas armas. Pero vamos a estar un gran porcentaje de la población completamente desarmado y sin ningún tipo de acceso a la seguridad ciudadana como un derecho o a ciertos controles. Yo recuerdo que cuando hicimos la primera investigación sobre armas pequeñas y ligeras en 2005 con Alexei Páez, básicamente entrevistamos a gente que en ese tiempo controlaba el, el- el- el control de armas en el Ecuador, que eran los militares. Y ellos nos decían muy claramente que ellos no tenían la capacidad para monitorear las armas, que básicamente lo que hacían ellos en ese momento era controlar la importación de armas y la asignación de los permisos. Y estaban completamente opuestos en ese tiempo todas las autoridades, digamos, todos los cuerpos de seguridad a que la ciudadanía se arme por los propios problemas y la incapacidad del Estado de controlar esas armas. Eh, entonces, a mí me parece que debemos prestar atención a los comunicados que han hecho las universidades. La Universidad de Cuenca apenas emitió el decreto, hizo un comunicado y explicó por qué no debemos armar a la ciudadanía. Después, el resto de universidades también han emitido decretos. Creo que la Universidad Andina hizo un comunicado, perdón, muy claro en donde es responsabilidad de las universidades proteger la vida y armar a la ciudadanía va en contra de proteger la vida. Y por último, también las organizaciones y las alianzas de distintas colectivas. La Alianza de los Derechos Humanos fue muy clara en su comunicado, nos da cifras, nos dice, ¿no es cierto?, que hay 370.000 armas ilegales,
que el 32% de femicidios se convierte con armas y que en el último año el dato que nos dan es de 332. Entonces creo que esta contundente respuesta a una equivocación tan clara del Estado, digamos, yo creo que esa es la posición y por ahí va el debate. Ahora, lo que me preocupa realmente es que no sea una equivocación. Ujú. Y es que no sea que el Lazo está mal asesorado o no sea solo una presión política, sino que realmente este es el proyecto de país que ha propuesto el gobierno. Y este es un proyecto de país en donde hay poblaciones desechables que son lanzadas a la cárcel y básicamente condenadas a muerte, incluso antes de ser condenadas por un tribunal, y donde básicamente le está diciendo a la sociedad, bueno, ustedes, aquellos que pueden comprar un arma, tener un arma o tener un guardia privado, tienen derecho a la seguridad o tienen acceso a la seguridad. Entonces, la seguridad se convierte en una Sí. mercancía que solo ciertas poblaciones pueden acceder. Y el resto, bueno, vamos a estar en el fuego cruzado. Somos las personas que no tenemos armas. Y justamente para seguir por la misma línea, ya no pensar en la casualidad, sino pensar en un proyecto político y que nos preocupa finalmente, digo, y desde la opinión pública tenemos que decirlo frontalmente, nos preocupa porque se está constituyendo en una política del exterminio o esta política de las vidas que son prescindibles y que se instale además en el imaginario de las personas ante la alta violencia criminal que sí estamos viviendo en las calles de nuestros barrios, muy cercano, y cómo repensar, cómo seguir pensando en ese otro tipo de justicia, en ese otro tipo justamente de seguridad que no tiene que ver con el exterminio de la otra persona, la anulación de la otra persona. O sea, lo hemos conversado en este medio y en varios, digamos, la Alianza ha hecho varias alertas y ha lanzado comunicados, la Alianza contra las Prisiones me refiero. Básicamente la policía debe salir de las cárceles y la policía debe dejar de administrar la cosa pública y la política. O sea, debemos parar esta construcción obsesiva de un Estado policial, de un Estado basado en la inteligencia policial, en la vigilancia de las poblaciones, en la criminalización de la protesta, ¿no es cierto? En tener una suerte de democracia completamente formal, en donde se entiende por democracia el respeto a la ley. Pero justamente nos comentaba un compañero de la Alianza que incluso en una de las manifestaciones en contra del decreto de porte de armas, sufrió de acoso, del acoso por parte de una persona, y eso debemos entenderlo como la sistemática criminalización de la protesta social. Entonces, yo creo que la primera cosa que yo sugeriría, o se me viene a la cabeza, que la sociedad civil o los movimientos sociales es, necesitamos despolicializar el gobierno. Debemos dejar de tomar decisiones en el país desde un punto de vista meramente policial y un punto de vista meramente policial que además es problemático porque no estamos hablando solo de la policía que vigila, castiga el delito, sino de la policía que tiene comprobados lazos con ciertos grupos criminales, ¿no es cierto? Entonces, y eso es importante. Yo creo que armar a la ciudadanía es muy grave. También hay que tener mucho cuidado y como decía Verónica, estoy completamente de acuerdo. Cuando uno habla de la sociedad civil organizada, ¿para qué nos organizamos? Nos estamos organizando para defender la vida, para defender derechos, para construir más bienestar, o nos estamos organizando en una suerte de paramilitarismo neofascista, hiperracista, que lo que va a hacer es básicamente perseguir a las poblaciones más vulnerables. Entonces, yo creo que esas son las preguntas que nos debemos hacer y creo que debemos tener cero tolerancia con cualquier tipo de manifestación neofascista, de aniquilamiento y con comentarios xenófobos, con comentarios, como les decía, completamente direccionados. A mí cuando yo leí el tuit de entre ustedes y la delincuencia, uno sabe a qué ustedes se está refiriendo el presidente. ¿No es cierto? Uno sabe y podemos leer entre líneas de ese ustedes, ¿no? Porque ese ustedes está lleno de influencers y gente que
constantemente está llamando a vulnerar los derechos de las personas en el Ecuador. Ujú. Ahora, Jorge, varios políticos han apuntado a un decreto, el 749, si no me equivoco, de 2011 de Rafael Correa, donde se mantenía la prohibición del porte de armas. Y aquí justamente quería como poner un parteaguas, digamos, ¿qué pasaba antes de este decreto? Porque aparentemente queda como la idea de que antes se permitía libremente el porte de armas, la tenencia, etcétera. Con este decreto se hace un paréntesis, digamos, y ahora regresa nuevamente lo que pasaba antes. Pero, ¿qué tan parecido es, digamos? O sea, por antes de ese decreto del 2011, te puedo contar lo que yo investigué en 2006 hasta 2007, y era básicamente, no es que todo el mundo podía tener armas. Lo que había es tener un arma, tener un permiso de porte de armas o de tenencia, era un privilegio. Y era un privilegio que por lo general tenían ciertos grupos muy específicos, ¿no es cierto? Por lo general con mucho dinero y muchos recursos. Y entonces las armas estaban en las ciudades amuralladas, en cierta gente. Y después lo que se intentó es prohibir para todos, digamos, universalizar la prohibición para todos. De todas maneras, quienes vivimos en los 90, sobre todo en finales de los 90 en el Ecuador, las armas estaban ahí, las armas no estaban registradas, pero estaban ahí. Entonces yo lo que digo es, ¿cuál es el debate real que queremos tener? Uno puede tener el debate meramente normativo, en el que se deja o no se deja, y también podemos tener el debate político. Y lo que a mí me preocupa sobre todo es que estamos pensando la seguridad y el bienestar desde la gente, desde un arma de fuego, desde la capacidad letal de aniquilar a otro ser humano. Eso no es poca cosa, porque el Estado se está pensando desde ahí y está organizando a la ciudadanía desde ahí. Entonces, ser ciudadano completo, digamos, va a significar también tener un arma. Yo he vivido en países en donde las armas de fuego están ideológicamente en la Constitución. Y es extremadamente problemático. Son países en donde estamos debatiendo. En Estados Unidos, por ejemplo, se sabe que el problema es que hay armas de fuego, que la gente puede ir y comprar rifles de alto calibre en un supermercado. Ah, y una vez que uno libera esto, es muy difícil irse para atrás. Entonces, eso es una de las cosas más problemáticas. Son pasos, retrotraer este decreto va a ser muy, muy difícil en términos de que ya tienes todos los grupos interesados. Recuerda que una vez que pasa esto, se empiezan a constituir mercados. Entonces, tú tienes gente que vende armas y entonces tienes un grupo de interés que ahora ya tiene un nuevo mercado. No solo es que nos ha puesto en peligro como ciudadanía, sino que en el estilo del gobierno lo que está pensando también es abrir un mercado, y por eso también muchos grupos políticos están interesados, ¿no es cierto?, en que esto se legalice. Ah, eso, pero no tendría mucho que decir más del anterior decreto. No sé exactamente cuál es el debate que tienen los políticos en términos de ese decreto, o si lo que está haciendo el presidente Lasso no es nada nuevo o algo así. Pasando justamente, Jorge, a otro tema, ayer ocurría en la cárcel de La Roca, conocida como la cárcel en este centro penitenciario La Roca, un nuevo hecho que lamentamos, pero quiero remontarme al 8 de marzo, en donde el presidente de la República, y no lo vamos a presentar, no lo vamos a compartir en realidad en pantalla, lo voy a leer, un tuit que hablaba de que en la madrugada de ese 8 de marzo se realizó un operativo sorpresa en La Roca. Los reos, a decir, y cito este tuit, los reos se mantienen sometidos e incomunicados. Para aumentar el control se instalará body scan de rayos X en el filtro de acceso, y señala que en la cruzada por la seguridad las cárceles responden al Estado y no a las mafias. Pero pasan los días y ocurre esto nuevamente. Entonces, ¿cómo en un centro penitenciario en donde se ha reportado pocos reos, pocas personas privadas de la libertad, ocurre esto? Luego de que el primer mandatario justamente ofrecía también establecer otros filtros de control y demás. ¿Qué seguimiento le han podido dar a este tema, Jorge? Bueno, dos cosas. Desde Caleidos estamos trabajando con CDH Guayaquil y con la Comisión
de familiares por la justicia en cárceles y con John Jay College y creamos el Observatorio de Prisiones. Esa es una de las cosas que hemos hecho y estamos trabajando y precisamente procesando toda la información. En ese sentido, una de las cosas que vemos desde el observatorio es que nosotros alertamos ya a esto. Están construyendo cárceles de máxima seguridad dentro de la cárcel de máxima seguridad, dentro de la cárcel de máxima seguridad. Entonces, la misma lógica policial de alguien se está portando mal en la cárcel, construye otra cárcel. Alguien se está portando mal ahora en esta cárcel, construye otra cárcel. Y mientras más cárceles construimos, es decir, no pueden controlar una cárcel con 20 personas, porque van a entrar igual las armas, pero siguen con la misma política, siguen con la misma insistencia. Y desde la Alianza contra las Prisiones, las organizaciones que están ahí ya han emitido alertas, sobre todo las organizaciones que trabajan muy de cerca con personas que están en este movimiento viviendo o sobreviviendo tras las rejas. Y la situación es insostenible. Es decir, nosotros tenemos una población penitenciaria completamente secuestrada por bandas penitenciarias promovidas y armadas por el Estado ecuatoriano. Y eso es lo que no debemos olvidar. La crisis carcelaria es una crisis que la causa el Estado. Y la causa el Estado no solo por ineptitud, sino por el propio concepto de seguridad que tienen. Es una mezcla de un pésimo concepto de seguridad y de rehabilitación con una ineptitud nunca antes vista en la gestión de la rehabilitación social en el país. Ahora, Jorge, en los últimos años, menos tal vez en Ecuador, hemos vivido, por ejemplo, agresiones a personas extranjeras. Recientemente vimos como un grupo de ciudadanos justamente se organizó para aparentemente acabar con vacunadores en Cuenca. Se está tal vez no sé si estos discursos fascistas se hacen carne ya en la sociedad ecuatoriana. Sí, yo creo que sí, que cada vez nos preocupamos más. O sea, los eventos, la protesta social y cómo la represión que hubo, por ejemplo, en los eventos de protesta social en junio de 2022. Nosotros ya tuvimos una alerta cuando teníamos policías subidos en camiones policiales con banderas y la gente aplaudiendo. Esas imágenes deben ponernos los pelos de punta, ¿no es cierto? Porque esa celebración de la represión y de saludarlos como defensores o como si esto fuese una guerra, como si estuviésemos en una guerra civil, era ya muy, muy preocupante. Nosotros, perdón, ¿se apagó la luz? Ok. Nosotros en ese tiempo lo anunciamos. A nosotros nos invitaron como Caleidos a participar de una comisión de la Defensoría del Pueblo para determinar si hubo abuso policial. Nosotros emitimos un informe, no solo Caleidos, sino varias universidades y actores, incluido, por ejemplo, Billy Navarrete de CDH, con quien trabajamos ahora, en el que determinábamos que hubo abuso policial, que hubo brutalidad policial, que los muertos eran responsabilidad del Estado. Y se mandó, eso se entregó a la Asamblea, y la Asamblea no hizo nada. Entonces, una de las cosas es la indiferencia, cómo se está haciendo cuerpo este sentimiento, y la otra es que ahora el puntal, desde donde estamos imaginando la sociedad que queremos, o para la gente un poco, para los politólogos, desde donde imaginamos la nación en el Ecuador, es el arma de fuego, la capacidad de aniquilar, la capacidad de defenderse. Cuando entiendes la seguridad desde la defensa individual de tu vida y los derechos o la propiedad, por ejemplo, es una forma de entender la seguridad, pero no es la forma que baja la violencia, eso sí sabemos. Es la forma que construye ciudades amuralladas, es la forma que construye o da seguridad a las personas que pueden pagar seguridad privada. La forma de construir más seguridad, de bajar la violencia, es resolver los problemas estructurales de inequidad. En este momento en Esmeraldas, en este momento en Guayaquil, el gobierno, el Estado no tiene la soberanía de ciertos espacios, porque esa soberanía ha sido ganada por el crimen organizado, que a la final provee de esos servicios a las personas que los necesitan. Entonces, yo creo que vamos a seguir en esta deriva de esta derecha extremadamente violenta, si no paramos el carro, paramos el proceso, digamos, y empezamos a pensar que la seguridad ciudadana y la seguridad en general debe ser pensada desde las bases, desde los barrios, desde tejer sociedad y lazos de confianza.
Es diferente si tú piensas la seguridad desde la confianza que desde la defensa. ¿No es cierto? Es diferente si tú piensas desde el trabajo comunitario para limpiar la calle que desde la pistola. Y ahora te dirán, bueno, pero está el narcotráfico metido, estamos en una situación excepcional. ¿Quién creó esa situación excepcional? ¿Quién armó a esas bandas? Si ustedes hacen la trazabilidad, como dice la policía, que es el término que usan, de esas armas, muchas de esas armas vienen del Estado y otras vienen de los mercados ilegales. Entonces, yo sí creo que hay que desarmar a la población y no armarla. Es un Sí. paso más en la dirección equivocada. Y justamente lo que nos llama la atención es a quién ha estado escuchando en estos meses, en este tiempo, el presidente de la República, porque con los comités de familiares de personas privadas de la libertad, seguramente que no, con justamente las alianzas contra las prisiones y otras organizaciones que tienen esta mirada, seguramente que no. Entonces, ¿a quién responde esta política justamente de armar justamente y de responder con más violencia? Queremos agradecer esta conversación, Jorge. Es una alegría para nosotros porque en medio de todo que nos hayas comentado sobre lo del observatorio de prisiones también, que se sostenga la alianza contra las prisiones, porque hay una luz, no digo al final del camino, en realidad en este momento deben existir luces, porque ayer se lo comentábamos también a otras organizaciones de derechos humanos, está en emergencia el país y hay que tomarlo de esta manera con responsabilidad. Está en emergencia el país, justamente estas visiones contrapuestas, que están muy cercanas, las visiones del gobierno ecuatoriano con términos fascistas y de defender también los derechos humanos. Te agradecemos, Jorge, por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Y sí, solo recordar que este es un problema político. La seguridad es un problema político y lo que está en disputa realmente es la vida de la gente. Muchísimas gracias, Jorge Núñez de Caleidos. Y me quedo con esta idea que nos decía, ¿no? ¿Qué modelo de país, qué país finalmente Guillermo Lasso y la gente que lo rodea está pensando?